Buenas noches desde la ciudad de Guadalajara y hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es la introducción a las 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida, y iniciamos también la Sefra de Malhut. Como comentábamos previo a esta clase, pues vamos a hacer la meditación del mes de Rosh Hodesh Tevet. Así que pues iniciamos hoy, que es 13 de diciembre del año 5 del año 2023, y que corresponde al estamos a cabeza de mes del primero de Tabet, en 5784. Y como siempre, la invitación para quien guste consultar nuestro canal, que se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Y si alguien desea, pues, incorporarse a las clases en vivo, aquí puede enviarnos un correo a mercasal8@gmail.com. Bueno, entonces vamos a continuar con la introducción. El árbol de la vida, que es también la escalera de la transformación o escalera de Jacob, es una estructura de conceptos metafísicos. Es nuestra fórmula del ADN espiritual que, que nos sirve de guía para comprender en la vida cuáles son estas leyes espirituales. Y es un modelo, un sistema, como vimos la clase anterior, de la creación, del mundo y del universo, y es también la imagen del, del ser humano, es decir, del Adán, y también de todo aquel que quiera asemejarse a la imagen de Israel. Entonces, este es un modelo de Sefirot, es un modelo que está conectado con la fuerza viva del Creador. Es algo más que una estructura simple, sino es una realidad metafísica, es una estructura y que es el puente y acceso al mundo divino, al mundo del Creador. Entonces, la luz despertó en nosotros esa plenitud de tenerlo todo, despertó el deseo, el pan de la vergüenza, pero que el pan de la vergüenza, como ya lo hemos visto, lo tengo todo, pero no fui la causa de ello o merecedor de ello. Esto ya los hemos visto previamente. Entonces, la intención de este estudio de las 10 emanaciones luminosas es llevarnos al siguiente nivel gradualmente, desde el mundo físico en el que nosotros nos encontramos hasta la Ein Sof, es decir, a la luz infinita. Y cada vez que nosotros alcanzamos un nivel espiritual, estamos ensanchamos nuestra vasija para poder recibir luz, es decir, nuestro recipiente. Y ese es el trabajo, como vemos en esta flecha, es desde ir de la dimensión más baja, en la que existe la gravedad, el peso, hasta llevarnos a la parte más sublime del alma. Sabemos que representa también los 5 niveles del alma básicos, el árbol de la vida. Bueno, estoy haciendo solamente un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. Bueno, también el hecho de no subir de nivel, de no subir nuestro nivel de conciencia e incluso de no recibir el Shefa, es decir, todo el flujo de bendiciones que viene del mundo superior, es porque allí están estos bloqueos o limitaciones que no nos permiten llegar al siguiente nivel. De manera pues que cada sefira revela un nivel de realidad diferente del Creador, pero a la vez es un transformador y es un restrictor de luz.
Y hay que entender en qué consiste cada céfira para poder saber cuál es nuestro trabajo aquí en este mundo para subir de nivel. Puede parecer así muy gráfico y muy bonito y algo así, una información media padre, tener el árbol de la vida y sus céfiras y mira qué bonito y todo eso. Pero en realidad, si no entendemos cuál es el papel o el trabajo espiritual que debemos de hacer en cada nivel, pues nos estamos quedando simplemente con una bonita e interesante información, pero que no nos está conduciendo a un crecimiento. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que los bloqueos y las limitaciones vienen precisamente porque no conocemos cuál es la naturaleza de cada céfira y así como como el árbol de la vida son un conjunto de emanaciones de luz, también, también tiene su lado contrario, es decir, las clepot, que son las cáscaras de oscuridad, que son los bloqueos que nos impiden tener ese crecimiento. Y hay que detectar ambas cosas para poder saber cómo actuar y cómo crecer en este árbol de la conciencia. Nos dice el Génesis que Adán conoció a Jabá, que Adán conoció a Eva. ¿Sí? Bueno, entonces el hecho de conocer es que antes estaba junto a él, pero no se daba cuenta de que ahí estaba. Entonces, cuando Adán conoció a Eva y se preñó y dio a luz a Abel, ¿qué es lo que dice dar a luz? O sea, primero es conocer. ¿Qué es conocer? Es importante entonces el estudio, por eso los cabalistas estudian para saber cómo se conecta con estas 10 emanaciones, con esas emanaciones del árbol de la vida. Entonces, todas las áreas de nuestra vida incluyen las 10 sefirot que estamos viendo del lado derecho. Cuando tenemos un atoramiento en algún área de nuestra vida, es que estamos atorados en alguna de estas sefiras. O algunas no están alineadas. También los grandes cabalistas dicen que todos los seres humanos tenemos letras en nuestro ser y cuando alguna letra no está bien alineada, se manifiesta en un bloqueo, en una carencia, en un problema en nuestra vida. El Ari, por ejemplo, de la oración que Caro nos dijo al principio, él sabía ver en cada persona letra es la que no estaba en un lugar bien ubicada o estaba deformada. Por tanto, sabía que qué mala midot habría que corregir para alinear esa letra. Entonces, nosotros paulatinamente vamos a ir sabiendo qué hay que hacer. Entonces, el conocimiento nos permite conocer en dónde está ese bloqueo y así poder seguir adelante. Por ejemplo, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Entonces, ahí pues, empezamos a discernir cuál es nuestra prioridad. Si nuestras prioridades son mundanas, entonces, pues entonces empezamos a tener letras chuecas, deformadas. Las sefirot no están bien alineadas. Si la prioridad de nuestra vida no estamos dentro de este árbol de la vida, entonces nos estamos conectando con el árbol de la muerte o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces el centro de nuestro eje de vida está deformado. Y por eso hay personas, o a veces nosotros comportamos de manera excéntrica. Quiere decir que estamos desalineados, estamos fuera. Bien, entonces, una de las cosas que tenemos que saber
es que, ¿de qué depende de que podamos nosotros tener más luz o estar más afines con la luz o en no estar afines con la luz? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, desde el nivel más bajo donde nosotros estamos con un alto deseo de recibir. Mientras tenemos mucho deseo de recibir, entonces nuestra luz es menor. Y entre más deseo de dar estamos, nuestra luz es mayor. Y ya sabemos que hay unas fórmulas que ya hemos visto, o algunos parámetros con los cuales podemos decir qué tanto hay que dar, cuánto hay que dar, cómo hay que dar. Esos niveles de dar ya los vimos en otra ocasión. Perdón. Bien. Pero también esa luz, nosotros tenemos que practicar la resistencia espiritual. Se decía, dice el Génesis, de este jardín del Edén puedes tomar fruto, pero del árbol del conocimiento del mal no puedes. Entonces, y esto fue que cuando era sábado, cuando era Shabbat, tomaron ese fruto, ese cortocircuito, antes de que llegara Shabbat, según nos dicen los cabalistas, y entonces no se hizo resistencia espiritual. Nosotros tenemos que hacer resistencia espiritual en nuestra vida para poder estar conectados con la luz de Ein Sof, que se llama luz de Hasadim, o que también ahorita vamos a ver en qué consiste las distintas características de luz. Entonces, nosotros necesitamos trabajar ese deseo de recibir y hay que estarlo restringiendo. Entonces, cuando tengo el control de deseo de recibir, es cuando puedo tener acceso a esa luz. ¿Sí? Bien. Vamos a ver enseguida un concepto también. ¿Qué es el sistema puro y el sistema impuro? El sistema puro, como ustedes pues bien lo saben, lo hemos ya estudiado varias veces, el sistema puro es la conexión con la realidad del árbol de la vida y el sistema impuro es con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué se le llama así? Uno, porque el sistema impuro, si fuera totalmente negativo, pues nadie lo aceptaría. Entonces, hay que tener muy importante saber que lo negativo siempre tiene algo de positivo. Es decir, tiene una mentira, su fondo es la mentira, pero se maneja como si fuera verdad. Entonces, es muy negativo y peligroso cuando la mentira tiene algo de verdad. ¿Cómo podemos ver esto en ejemplo? La publicidad engañosa. ¿Sí? ¿Conocen publicidad engañosa? Yo cada rato me encuentro por todos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son trampas a fraudes. ¿Y cuántas llamadas no tenemos aparentemente con promociones interesantes? Y en realidad, pues en el fondo subyace un fraude. ¿O cuántas campañas políticas donde se ufanan de ofrecer todo y lo que subyace por detrás es una intención pues nefasta? Entonces, vemos el punto de la verdad y te lo comes todo.
es igual que la carnada y el anzuelo, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Entonces, por eso en esta realidad el 1% no de todo es negativo, tiene algo de bueno, pero si así fuera, todo el mundo estaría haciendo un trabajo espiritual intenso. El oponente nos da de vez en cuando un caramelo para que veamos que no todo es malo y sigamos así. Este es bien, pero es el mal para confundirnos. Es decir, como en los cuentos de Caperucita y el Lobo Feroz, ¿verdad? Con un disfraz de bondad, pero en realidad subyace una maldad eterna. Entonces, es para confundirnos. Ese es un aspecto. El otro aspecto es lo bueno en lo malo. ¿Cómo es eso? Se mezcla lo bueno con lo malo. Lo bueno se siente malo y lo malo se siente bueno. Ejemplos. Comida. Comida rica, ¿no? Sabrosa, especialmente cuando tiene grasita o está, este, pues está sabrosa y a lo mejor, pues bueno, a veces nos damos cuenta, a veces no, o no queremos darnos cuenta, la cantidad de calorías y triglicéridos y colesterol que existe en esa comida. Entonces, está muy rico, pero lo bueno está mezclado con lo malo. Entonces, esto está organizado por medio de sensaciones, por medio de emociones, también está entre lo correcto e incorrecto. Entonces, el sistema impuro hay que tener mucho cuidado porque uno debe ser consciente cuando lo que parece bueno no lo es y cuando lo que parece verdad lleva un respaldo o le subyace a una gran mentira. Bien, ¿qué determina la cantidad de luz en mi vida entonces? Si yo quiero ser afín con la luz del Creador, pues tengo que ser como el Creador. Entonces, a medida que nosotros vamos subiendo en el nivel de la conciencia, nos vamos siendo más dadores. El nivel de conciencia del deseo de recibir para mí mismo sin compartir me aleja de la luz y el ánimo de compartir me acerca a la luz. Es decir, yo recibo y tengo muchas bendiciones gracias al Creador. Pero si yo no comparto, entonces me estoy quedando con esa parte negativa. Y esta parte negativa llega a contaminar la, la parte buena. La luz infinita que hay en Keter es la misma, la que está aquí, esta luz infinita que viene del Ein Sof, es la misma que fluye a Malhut. Su naturaleza son las mismas. Los filtros, entonces, son las distintas Sefirot, que son transformadores, y una es consecuencia de la otra, y manifiestan aspectos diferentes de la luz. Entonces, la luz tiene dos aspectos, ¿verdad? La luz tiene el aspecto de dar y recibir. En cada séfira se determina el aspecto de recibir y el aspecto de dar, y limita la luz, y el aspecto de dar es el de revelar la luz. A ver si no lo estoy haciendo bolas. Entonces, aquí una de la naturaleza que es que la restricción es la que genera la luz retornante. Y recuerdan que hay dos tipos de luz.
La luz directa, la de luz directa es el deseo de recibir sin ánimo de compartir. Todo esto crea un cortocircuito y causa daño. Ejemplos. Si yo tengo alguien o algo me irrita, por cualquier motivo, me enojo. Es decir, no hago resistencia, soy irascible fácilmente, de mecha corta, como se dice. Entonces, no hago resistencia espiritual y causo daño, ya sea gritando, ofendiendo o diciendo cosas que luego tenemos que arrepentirnos. O bien hay personas que dicen, yo no grito, pero por dentro está hirviendo, tiene rencor, tiene resentimiento, tiene ganas de vengar, etcétera, etcétera. Esta luz directa nos, nos hace daño y nos desconecta del árbol de la vida y nos conecta con el árbol de la vida. Es importante resistir el 100%, tomar una actitud de que esta luz viene a enseñarme algo, de que la realidad o la situación por la que estoy yo pasando viene a enseñarme algo. Por lo tanto, debo tomar restricción y saber que esa circunstancia es la luz que quiere entrar dentro de mí, pero que no puede porque yo estoy reaccionando continuamente. Y si reacciono continuamente, pues me estoy conectando pues con la luz directa, ¿sí? Entonces, pero entonces, ¿qué es la luz retornante? La luz retornante es la luz que nosotros, retornamos al Creador, es decir, nosotros resistimos esas influencias del exterior o de otras personas o de circunstancias que nos vienen a sacarnos de nuestras emociones, de nuestro quicio, como decimos. Y entonces siempre hay que tomar restricción y no reaccionar, sino ser proactivo. Esa restricción hace que la luz pueda entrar dentro de nosotros y darnos mayor felicidad y claridad en la manera como nosotros pensamos y actuamos, ¿sí? Eso es importante saber qué es la luz directa y qué es la luz retornante. Muy bien, esto es parte de la introducción con la cual nosotros vimos en la clase anterior. Y bueno, ahora vamos a empezar ya de lleno a ver la Séfira de Malkut. Malkut, como nosotros sabemos, y ya los que han estudiado esto, pues lo saben, pero para los que pues recientemente se han incorporado a este estudio, pues puede parecer un tema nuevo y pues lo vamos a empezar desde abajo, evidentemente, y quien ya lo ha tomado, pues le va a servir de refuerzo. Adelante. Bueno. Malhut, sabemos que se traduce como el reinado o el reino, que es el nivel más bajo en lo que nosotros estamos ubicados, ¿sí? Como ya vimos en el diagrama anterior, aquí están las 10 sefirot y vamos de arriba hacia abajo y tenemos Keter, que es la corona, ¿sí? Luego tenemos Hokmah, que es ¿qué? A ver, vamos a hacerlo interactivo. Sabiduría. Binah, que es entendimiento. Gesed, bondad. Geburah, que es ¿qué? Rigor y Poder, poder, vigor. Tiferet, que es belleza. armonía. Nesa, que es victoria eterna. Od, que le conocen también como esplendor.
Y entonces llegamos a la Séfira de Yesod, que es fundamento, y Malhut el reino. Pues todos esos conceptos pues nos dicen algo, pero no nos dicen nada en profundidad. Así que cada uno pues lo vamos a ir desmenuzando en un primer nivel de entendimiento. Por eso empezamos con la Séfira de Malhut, que es el mundo físico en el cual nosotros nos encontramos. Este mundo físico es el receptor de todo el circuito de luz que viene de la Ein Sof, de la luz ilimitada, del Creador a través de todos estos transformadores y que finalmente confluyen en Malhut, ¿sí? Y Malhut podemos decir entonces que es el reinado, pero el reinado de qué? Mientras Malhut es el reino, pero el reino de qué? Si la corona está hasta arriba, que es aquí Keter, y el reinado abajo, pues aquí no puede haber un rey sin corona. Por tanto, nosotros debemos preparar aquí para que el reinado baje a este mundo. Es decir, para que el santo bendito es Él, reine aquí, porque este mundo físico está secuestrado por las fuerzas del mal. Y el papel de nosotros, como estudiantes de Kabbalah, es preparar esto. ¿Para qué? Para que el reinado venga aquí a través del Mashiach. Y ese es el trabajo espiritual que nosotros, como dice el Zohar, los niños preparen la llegada del Padre. Muy bien. Entonces, pero como dijimos, toda la energía que fluye del mundo superior llega finalmente a Malhut. Por tanto, digamos que tiene la característica de femenino, no nos estamos refiriendo al género específicamente, aunque lo incluye, ¿sí? Por tanto, es femenino, y si es femenino, entonces recibe. Entonces, aquí está el nivel más bajo de dar, pero también el más alto de recibir. Es decir, es un espacio, es un lugar donde se revela la mayor luz, pero también, ¿por qué? Porque hay la mayor carencia, hay el mayor deseo de recibir, ¿sí? Entonces, aquí hay dos maneras de conectarnos con la luz. Una es jalar la luz. Aquí hay carencia o abundancia, dependiendo de con qué, eh, cómo nos conectemos con esta luz, ¿sí? Entonces, hay una manera, es jalar o recibir la luz. Son cosas diferentes. Jalar es forzar o querer traerlo todo hacia abajo sin importar las consecuencias. Esto es lo que se conoce, lo que acabamos de decir, como luz directa, mientras que si recibimos luz, es decir, no forzamos las cosas, entonces tenemos luz retornante. ¿Cuántas personas quieren recibir a fuerzas con ese síndrome de que me merezco todo y querer jalar y tenerlo de una manera u otra, sin importar a veces las consecuencias? Y hay que tener mucho cuidado con algunos decretos que por ahí andan, pues se andan publicando, en los que sin saber las consecuencias podemos jalar luz, pero esta luz tiene su factura que pagar posteriormente. Y hay que entender también que las fuerzas del mal nos pueden dar muchas cosas físicas, pero después habrá que pagarlas. Hay que discernir bien entre lo que es forzar que venga la luz, y vamos a ser más específicos. Jalar la luz también.
¿Una persona puede jalar mucha luz? ¿Cómo? A través de drogas, a través del alcohol, a través del sexo, a través del poder, del enojo, la rabia, porque las personas enojadas también tienen cierto poder. Las vasijas o los recipientes metafísicos también pueden jalar luz, pero recibir luz es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos jalar luz. Un ejemplo, alguien tiene un deseo muy grande de recibir una cosa física. Vamos a posponer un automóvil o un vehículo y hace lo imposible para que llegue y finalmente lo tiene. De momento, pues en la cochera se ve muy bonito, digo, ya lo tiene, lo pasea, la cochera se ve muy bonito. A la vuelta de una semana, 2 semanas, ya no le llena. Ya vio que hay otros vehículos con otras características mucho mejores y dijeron, "Uy, si hubiera mejor comprado este automóvil y esto otro", y a lo mejor la droga o el endeudamiento es a largo plazo. ¿Sí? ¿Cuántas gentes hay que lo tienen todo? Tienen recursos físicos, tienen dinero, tienen casa, tienen familia, provienen de una familia y sin embargo se sienten huecos y se sienten vacíos. Quiere decir que algo falta dentro de sí y es precisamente esa falta de conocimiento de qué es la luz retornante y que no es precisamente la luz que se quiere recibir. Y ahí vienen muchas preguntas. En hace 2 o 3 clases me preguntaban cómo es posible que haya personas que les va todo bien y no son buenas personas. Pues eso es lo que aparentemente vemos nosotros, pero en realidad la plenitud no viene de tener solo cosas de mucho dinero o muchas bienes materiales. Habrá que ver de dónde viene esa fuente. Y también, pues la plenitud no solamente es tener cosas materiales, también es tener salud, tener buena familia, buenas relaciones, buenas amistades, buena actitud, salud, etcétera, que forma parte de esa plenitud. Entonces, jalar la luz es luz directa. Y es muy diferente a que tengamos luz permanente, a tener solamente luz fugaz que solo genera cortocircuito. La luz directa es a través del placer instantáneo, como ya lo vimos, o recibir lo que quieras a largo plazo. Hay un caso bíblico, el caso de los hijos de Isaac, que es Jacob y Esaú, o Esaú que le llaman. ¿Qué es lo que nos narra una de las partes en Bereshit, en Génesis? Le dice, llega del campo, porque saben que su hermano Esaú era pelirrojo y era cazador, viene del campo, mucha hambre, mientras que ve a Jacob haciendo una sopa o algo guisado o algo así. Y le dice, dame de tu sopa que me vengo muriendo de hambre y quiero ya saciar mi hambre. Y le dice, espérate, no te lo doy. A mí lo que me importa es comer nada más. Dice, yo te puedo dar mi plato si tú te lo cambio por la primogenitura. Y él me dice, a mí no me importa la primogenitura, lo que quiero es comer, lo que quiero es el plato, pero ya, rápido. Bueno, entonces lo da, pero eso es luz directa, es decir, sacio mi hambre inmediata, pero ¿a cambio de qué? De algo verdaderamente mayor. ¿Cuántas veces nosotros o algunas personas renuncian a una plenitud mayor por un placer inmediato a través de sexo, drogas, alcohol, rabia, etcétera? Esa es luz directa. Y lo que realmente queremos recibir es a largo plazo y de manera permanente.
Recibir verdaderamente es a largo plazo. Entonces, pero también es importante nosotros ampliar la vasija, es decir, nuestro recipiente, en cantidad y calidad y en todas direcciones para recibir la luz. Y para poder amplificar esa vasija, ese recipiente, necesitamos restringir o achicar nuestros deseos de recibir. Entonces, uno de los principios de Malhut es decir, sí deseo. Dice, para ganar hay que desear y para recibir hay que soltar. A ver, vamos a ver cómo funciona este mecanismo. No tiene nada de malo con desear. Claro que no, pues todos estamos en un mundo donde hay carencia y necesitamos recibir, por lo tanto, deseamos. Pero una persona que desea mucho también no puede revelar mucha luz. Desear es necesario para obtenerlo, pero hay personas que no desean, pues menos van a poder recibir. Entonces, no se trata de matar el deseo de ninguna manera, porque hay corrientes y disciplinas, corrientes religiosas y disciplinas disque espirituales que matan el deseo para no sufrir y encontrar la paz. La Kabbalah no, nos dice al contrario, hay que desearlo, pero al conocerlo hay que controlarlo. Entonces, si queremos recibir, debemos ser capaces de dar. Es decir, yo lo deseo y decirle al creador, ok, yo estoy viendo este proyecto, esta meta, y creo que es para bien, yo lo deseo. Pero igual, si es para mi crecimiento espiritual, para mi alma, entonces yo lo regreso, no lo quiero. El creador sabrá discernir. Bueno, sabe que cuál nos conviene y no, porque a veces lo que muchos desean resulta ser contraproducente. Entonces hay que soltar. Entonces, y hay un principio que dice, todo lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar. La luz con la que venimos a este mundo, la luz, es decir, manifestado, traducido en recursos materiales, es nuestro. Eso no eso no lo va a quitar nadie. Cada quien viene con un paquete. Pero si uno dice, sí lo deseo y sí lo quiero, pero si tú dices que esto no es bueno para mí, lo suelto. Y esto también, ¿dónde se puede ver? Que si nosotros queremos recibir algo, también tenemos que dar. ¿Sí? Yo deseo dinero, tengo que dar dinero. Quiero amor, necesito dar amor. Y todos esos conceptos que ya hemos visto previamente y que solamente estamos ahorita recordando, es que allí funcionan en este mecanismo. Actuando en ese contra del deseo de recibir para nosotros mismos. Para jalarlo tengo que pedirlo, pero para recibirlo tengo que ser capaz de soltarlo. Entonces, conectar con el Malhut verdadero. Hay un Malhut ilusorio y un Malhut verdadero. Entonces, tenemos que construir un Malhut que sea verdadero en lugar de un ilusorio. ¿Cuál sería la diferencia entre un ilusorio, o falso, o vacío? Entonces, el deseo de recibir jamás tiene llenadera. Es decir, a veces desea una cosa y ya se va a otra. ¿A cuántas personas que están vacías y cómo llenan esa necesidad emocional con las compras compulsivas o emocionales que no son más que llamaradas fugaces y efímeras,
¿Cuál sería entonces el Malhut corregido o verdadero? Solo actúo como la luz. Si actúo yo como la luz, lo puedo recibir. Es decir, ese deseo de recibir sin control jamás tiene lleno, porque el ego nos busca de una a otra. El Malhut ilusorio y el Malhut verdadero están muy relacionados, pero divididos por una sutil capa. Para estar en el Malhut verdadero, necesito estar conectado con la luz retornante, porque el Malhut ilusorio o falso es la luz directa que acabamos de ver. La luz directa también tiene que ver con el deseo del ego de honor, de poder y de placer temporal. La luz retornante, ir contra ese deseo del ego, hay que resistir, hay que meter restricción y ir contra la naturaleza reactiva que está dentro de nosotros, impulsada efectivamente por el ego. El Malhut ilusorio nos lleva solamente al caos, al dolor, a la carencia, y solo nos conecta con la materia. El Malhut verdadero está dentro de nosotros, ya existe, solamente hay que revelarlo, hay que conectarse con el árbol de la vida, con la fuerza dadora, con el deseo de recibir, con el ánimo siempre de compartir, deseo y no deseo, enfoque y desenfoque. Es decir, siempre hay restricción, porque de otra manera el Malhut falso, como dice el Zohar, los malvados comen y jamás llena su panza. Si les das más de comer, más hambre tiene. Es la luz directa. O la dieta, por ejemplo, que no tiene control sobre lo que ingiere y dice ya hasta que ya no aguanto más. Allí ya nos estamos conectando con el Malhut falso. Bueno, pues hasta aquí vamos a detener esto para irnos a la meditación, porque ya vamos a ver enseguida los conceptos de la creación del mundo y lo que tiene que ver con el número 7, que tiene que ver con el trabajo espiritual que nosotros tenemos que hacer y quienes se encargaron de trabajar todos estos sefirot para corregir el mal llamado pecado original, sino el cortocircuito cósmico. Entonces, ¿quién está representado en Malhut? ¿Quiénes están representados los demás? ¿Qué hicieron y nosotros qué tenemos que hacer enseguida? Esto tiene que ver con el rey David y justo pues este estudio lo vamos a ver. Nuestro trabajo espiritual aquí en este mundo está conectado con estas 7 sefirot para poder conectarnos hacia arriba. A veces es muy bonito decir que Éter, Jogma y Binah, pero nuestro trabajo está aquí. Tenemos que empezar desde el Malhut para saber cuál es nuestro trabajo y cuál es la corrección, pero tenemos que conocer cuál es su naturaleza y cuál es el trabajo que nosotros debemos realizar. Hasta aquí me detengo porque continuamos la próxima semana para pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta que hacer de momento? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la meditación de Rosh Hodesh Adar. Y bueno, esto no forma parte del curso, esto ya es un trabajo que nosotros lo hacemos como grupo de sinergia y pues nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias por la atención y continuamos el próximo martes. Muchas gracias.